navega en estos buscadores como Google, o cuando uno está en su correo electrónico o manda un mensaje, genera datos. Estos datos denominados el Big Data en las redes o en el sistema de esta ecología digital deja una huella que es nuestros datos personales, o cuando uno se baja una aplicación, por ejemplo, le piden su correo electrónico o también el correo electrónico. Esto significa que esos datos son públicos y de alguna otra manera hay que protegerlos. Bueno, ese es el espíritu de la nueva ley de protección de datos personales que se está debatiendo estos días en la Asamblea Nacional. Y vamos, que es un tema que, aunque parezca un poco extraño, a los ciudadanos comunes, a usted y a mí, nos sirven para proteger eso, nuestros datos de los celulares, o cuando accedo a algún tipo de plataforma de información en la red a través de los buscadores. Uno de los que ha generado esta iniciativa es el Ministerio de Telecomunicaciones a través de la Dirección General de Datos Públicos de INARDAP. Con nosotros su directora general, Lorena Naranjo. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en el T-Diario hasta ahora. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, esto ya se venía discutiendo hace algún tiempo atrás entre los actores de la industria y la autoridad regente o reguladora, en el caso de ustedes, a través del Mintel. Y usted ha sido enfática en hacer la presentación formal ya del primer debate, que esperemos no demore mucho, porque es una necesaria y urgente esta ley de protección de datos. Y lo es porque desde la pandemia estamos digitalizados aún más. Estamos usando teletrabajo, estamos usando teleeducación, es decir, hemos magnificado nuestros usos de las tecnologías para poder sobrellevar la pandemia. Y esto nos plantea un reto importante, porque no son solo datos virtuales en computadoras donde no nos afecta en el mundo real. Por el contrario, si una base de datos está desactualizada o tiene información errónea, puede significarme un perjuicio en la realidad. Por ejemplo, no permitirme el acceso a un crédito, no permitirme el acceso a una vivienda, a que mi nota para acceder a la universidad en el examen ser bachiller, por ejemplo, no sea la que me corresponda y por lo tanto no me puedo optar por la universidad, a que mis datos en la licencia o en el registro civil no sean los correctos y por lo tanto esté afectando mi derecho a la identidad. Tuvimos recientemente varios casos en los que la falta de conexión estaba impidiendo a una señora que aparezca su real condición y por lo tanto no le estaban dando un crédito quirografario y un crédito hipotecario. Es decir, esta información que parece almacenada únicamente en bases que no nos afectan, nos están afectando, nos están llamando por teléfono sin que nosotros nos autoricemos, y todo eso es lo que se pretende regular para que la ley nos dé a todos las garantías suficientes de que estamos siendo protegidos en nuestros datos personales. Hay un dato en particular que quizá la gente no ha reparado en esto, pero que como nos pasa a todos cuando estamos navegando, como bien dice usted. El derecho de olvido digital de los motores de búsqueda de la información, que se puede, como dicen los expertos, desindexar, que significa no dejar una especie de huella, de alguna otra manera, y que garantiza, además del libre acceso a la información, la libertad de expresión y también la información en general. Son detalles técnicos que parecerían, digamos, o muy técnicos, no tan trascendentes, pero que efectivamente sirven para eso, para proteger también los datos personales de los usuarios. Uno de los derechos que ha sido parte del análisis de este proyecto de ley es el derecho al olvido. Es uno más porque existen el derecho de acceso, el de rectificación, el de eliminación, el de oposición. Todos estos son los que permiten la depuración de la información que alguien tiene de mí para que ésta no me perjudique, sino por el contrario solamente me beneficie con el acceso a servicios y a bienes digitales. Sin embargo, existen otros derechos, entre ellos uno que señala que las páginas, por ejemplo Google, dejen de desindexar una información para que este proceso de búsqueda no afecte la honra o la intimidad. Sobre todo se produce sobre cuestiones que podrían ser falsas o que afectan a cuestiones muy personales de la persona. Solo ahí
se viabiliza este derecho al olvido. Si es que, por ejemplo, esa información reviste carácter público, reviste carácter de interés general, es noticiosa, no se podría desindexar porque ahí prima el derecho general de las personas a informarse. Estos son precisamente uno de los motivos por los cuales este derecho específico ha tenido que revisarse por parte de los asambleístas debido a sus límites con la libertad de expresión. Y usted, de lo que participó en este primer debate, en esta primera sesión, ¿qué expectativa le dejó? ¿Hay un entendimiento de los legisladores de un tema tan técnico, tan complejo? Digo esto porque a veces los asambleístas, por un ánimo político, no se quedan en la técnica, sino se quedan en la oratoria. Y ahí vienen los problemas después, cuando lo que sale no es una ley, sino un Frankenstein jurídico. Hay que reconocer el esfuerzo de la comisión que está encargada, ha traído a expertos internacionales sobre la materia, sobre todo ha hecho hincapié en que aporten a este proceso los directores o las máximas autoridades de las agencias de protección de la región. Ha estado aquí los representantes de INAI, que es el máximo órgano que tiene sobre estos temas México. También han venido representantes del Uruguay, de la Argentina, del Brasil, y eso demuestra que, si bien el tema es técnico, están acudiendo a las mejores voces para que el contenido de la normativa sea lo suficientemente preciso, actualizado y además alineado al estándar internacional, que nos permita recuperar el tiempo perdido y además apuntalarnos para recuperar esa protección de la información que nosotros requerimos, ya que en un lapso de 2 años deberemos tratar de que nuestro sistema ecuatoriano tenga un desarrollo sano digitalmente. Esto quiere decir que entre todos los actores involucrados, empresas, Estado y ciudadanía, logremos construir una cultura de protección de datos que nos ayude a competir con nuestros vecinos como Colombia y Perú, quienes ya nos llevan muchísimos años de ventaja, pues lamentablemente nosotros hemos demorado demasiado en la aprobación de esta norma. Sí, precisamente somos uno de los últimos países, por no decir casi a la cola, de no tener leyes que nos protejan precisamente este tipo de cosas. El carácter impunitivo de esta ley, me gustaría que lo especifique, en qué casos puede sancionar, con qué porcentaje, porque veo que también algunos legisladores han tenido algunas observaciones, por ejemplo, sobre este porcentaje del 17% sobre el giro del negocio cuando se cometan actos contrarios a esta ley. ¿A qué se refiere eso específicamente? La normativa establece un régimen preventivo, un régimen correctivo y un régimen sancionatorio. Esto quiere decir que primero da las directrices, las reglas que todos, responsables públicos o privados, empresas, Estado, debemos cumplir para garantizar principios y derechos de los ciudadanos. Si es que yo no cumplo con toda esta parte, hay una siguiente fase, que es una fase correctiva, donde la autoridad de protección, que en el caso de la ley le han dado el nombre de Superintendencia de Protección de Datos, será la encargada de revisar que esos principios y esos derechos se cumplan, y solamente en el caso en el que haya efectivamente transgresiones que se hayan producido por negligencia o por dolo, se aplica sanciones. Se ha conversado y efectivamente una de las inquietudes de parte de los asambleístas es morigerar las penas, y en ese sentido consideramos que es válido siempre y cuando no se pierda de vista el objetivo principal, y es que la pena más alta debe considerar que es ejemplificadora para que no se cometa otro tipo de sanción, otro tipo de transgresión. Por eso es que sugerimos que se mantengan ciertos niveles, sobre todo en aquellas situaciones que a toda vista plantean una transgresión evidente o que masifica el daño en un número importante de la población. Si bien se podría trabajar en todas las otras sanciones que son de carácter leve y moderado, tal vez la sanción más alta sea aquella que se aplique a aquellos actos que rayan ya en el límite de lo delincuencial o en lo límite del delito, en aquellos donde hay una máxima afectación a la ciudadanía, porque somos afectados, por ejemplo, todo el número de
ecuatorianos y porque evidentemente demuestra un afán de daño o de dolo. Directora, me gustaría aprovechar los últimos 3 minutos que tenemos para que nos pueda decir cuáles son esas o esas acciones que podrían ser tipificadas con sanciones ejemplares o más punitivas, para que la gente pueda entender qué tipo de protección le va a dar esta ley. Bueno, una sanción leve podría ser, por ejemplo, que no se haya reportado ante la Superintendencia de Datos la base, no se haya registrado. Esto quiere decir que no va a ir la base entera, ojo, solo la primera columna donde consta cuáles son los datos que se están recogiendo y para qué finalidad. Ese, por ejemplo, el no registrar puede entenderse como una acción leve y por lo tanto requerir únicamente sanciones leves. Sin embargo, una acción grave podría ser, por ejemplo, la que a sabiendas una empresa se dedique a comprar bases de datos que son ilícitas e irregulares y construya sobre la base de esa información perfiles que después pretenda vender sin autorización del titular y sin autorización de la ley para causar un probable perjuicio hacia los titulares de los datos, por ejemplo, venderlos en el mercado negro o venderlos en la Deep Web, de tal manera que con esto se pueda incluso facilitar a los piratas la comisión de delitos informáticos. Directora de la DINARDAP, muchas gracias, muy clara su explicación sobre el espíritu de la ley esta de datos de protección o ley de protección de datos. Muy gentil a usted. A usted muy amable, gracias. Gracias a la directora nacional de la DINARDAP, la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, Lorena Naranjo, a propósito del debate, el primer debate de esta ley de protección de datos. 8 de la mañana, 7 de la mañana con 59 minutos y 30 segundos. A escasos segundos de terminar. Gracias por acompañarnos. Recuerde esta noche a las 19 horas, la señorita Ana María Suárez con el